En todo el mundo siempre he visto y oído el rumor de las manos femeninas entre mochilas y bolsas, hasta el momento triunfal en que una desconocida saca un tampón con una sonrisa amable. Nunca se intercambia dinero. La interpretación tácita universal es, hoy soy yo la que lo necesita, mañana serás tú. Hay un círculo del tampón constante y kármico, y he descubierto que también existe con los pañuelos de papel, los cigarrillos y los bolígrafos. Así es como empieza el libro de El arte de pedir, The Art of Asking, de Amanda Palmer, que es el libro del que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, empieza relatando esta experiencia que yo creo que es muy universal entre nosotras las mujeres y que es cuando vas al baño, te pasa un accidente y necesitas un tampón y simplemente alguien lo saca para ti y no piensas en que se lo tienes que devolver, en que le tienes que pagar por el tampón ni nada por el estilo, simplemente sabes que cuando a ti te toque estar del otro lado, cuando a ti te toque que alguien en el baño en donde tú estás necesite un tampón, tú vas a sacar de tu bolsa el tuyo y no vas a cuestionarte si te lo van a pagar ni nada. Simplemente es como un círculo de karma y de ayuda y de colaboración. Y bueno, más o menos de eso se trata este libro exactamente. Para darles un poco de contexto, este libro salió en el 2014 y salió después de que Amanda hiciera una TED Talk en el 2013 acerca de este tema exactamente, de pedir, de cómo pedir. Su plática se centró en su historia como artista callejera y cómo eso se fue transformando también en su carrera musical. Ella comenzó a trabajar como artista callejera, como una de esas personas que trabajan de estatuas vivientes, cuando salió de la universidad y cuando estaba comenzando su carrera con los Dresden Dolls. Lo que ella hacía era pararse en medio de una plaza o en medio de una calle, disfrazada de novia con la cara completamente pintada de blanco y tenía un sombrero o una lata a sus pies donde la gente le daba dinero y ella a cambio les daba una flor vestida de novia. Y de esta forma ella descubrió que en este intercambio entre la flor, entre sentir a las personas que alguien los veía y entre esta conexión y el intercambio de dinero había muchísimo, muchísima vulnerabilidad, muchísima valentía. Ella comenta que hacer esto, trabajar como artista callejero, le dio muchísima más educación acerca del mundo de la música, de lo que pudo haber aprendido en la escuela y de lo que pudo haber imaginado. Después que ella empezó a ganar un poco más de dinero con su banda de los Dresden Dolls, ella debutó en el 2000, bueno, no recuerdo en qué año, pero tenía 25 años y sacó su primer disco cuando tenía 28, que ella misma dice que pues ya es una edad un poco mayor para lo que se considera en el mundo de la música. Ella siguió con esta práctica de pedir. Ella hacía conexiones muy intensas con sus fans y ella siempre les pedía ayuda, les pedía colaboración. Ella, por ejemplo, cuando iba de tour a ciertos lugares, en vez de quedarse en un hotel, se quedaba con sus fans, les pedía ayuda en el escenario, etcétera, y a cambio ella les brindaba lo que podía, por ejemplo, la oportunidad de estar en el backstage, les brindaba boletos, les brindaba cerveza, les brindaba autógrafos, les brindaba música, les brindaba merch, etcétera. Entonces se creaba como este intercambio muy padre, y ella así fue cimentando toda su carrera. Después ella no le gustó estar con esta disquera, no le gustaba cómo la trataban, etcétera, y decidió sacar su disco, su próximo disco, por medio de un Kickstarter. En ese tiempo no era nada común, de hecho fue como el primer Kickstarter que tuvo tanto éxito. Para los que no saben, bueno, un Kickstarter es que ella les pide a sus fans que le den el dinero antes para poder financiar su proyecto. Y los fans le dan lo que ellos pueden y lo que ellos consideran. Este fue como de los proyectos más famosos de este tipo de crowdsourcing y recibió muchísimo dinero. eh, Pudo juntar $1 millón para hacer su disco y para darles las recompensas a sus fans que les había prometido, que era el disco, que eran fiestas, que era mercancía, etcétera, muchísimas cosas.
y se sentó un precedente de una nueva forma de hacer la música, que es justamente por medio de este crowdsourcing. Y un precedente no solo para el mundo de la música, sino para los artistas. A mí me parece súper interesante esto porque como artistas muchas veces creemos que necesitamos una validación externa de una disquera, de una editorial, de alguien que nos diga que no somos un fraude y que somos artistas legítimos. Tiene una frase ella en el libro que lo explica mejor que yo y que se las voy a leer en este momento, que dice, uno puede pensar que ganará legitimidad si va a una escuela de arte, si publica o si firma un contrato con una discográfica. En realidad son chorradas y todo es una cuestión mental. Uno es artista si dice que lo es, y es un buen artista si consigue que alguien experimente o sienta algo profundo e inesperado. Ella habla mucho en su libro acerca de esto, acerca de del síndrome del impostor, acerca de sentirse un fraude, sobre todo cuando no tienes una profesión común o una profesión pues que se sale un poco de lo normativo, ¿no? Por ejemplo, como artista callejero, como escritor, como poeta, como cantante, etcétera. Siempre estamos luchando con el síndrome del impostor, que alguien nos diga que no somos suficientemente buenos para pedir un intercambio energético, económico, monetario por lo que estamos haciendo. Creo que todos en cierta medida sufrimos de este síndrome del impostor, no importa a lo que nos dediquemos, pero creo que es un poco más intenso en las personas que hacen algo artístico precisamente porque no hay un parámetro para saber cuánto cobrar o cuánto pedir por lo que estás haciendo. Y ella trata justamente ese tema en este libro. Ella menciona, por ejemplo, que ahorita con todo lo que está pasando en el mundo de la música, que pues las cosas se pueden bajar por internet, la gente puede como hacer piratería de cualquier cosa que hagas y la gente espera que generes muchísimo contenido gratis. ¿Cómo le haces que la gente pague por tu contenido o por lo que estás haciendo? Y ella dice que lo que se tiene que hacer es cambiar la pregunta. Más bien no es cómo hacer que pague, sino cómo pedirles que paguen, cómo pedirles ese intercambio de cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues también la gente está recibiendo como contenido de parte de ti, de parte tuya como artista, ¿no? En otra parte de su libro, ella menciona, los artistas conectan los puntos, no hace falta que interpretemos las líneas entre ellos, solo las trazamos y después regalamos estas conexiones al mundo que las toma o las deja. Ese es el acto artístico y lo hace cada día mucha gente a la que ni se le pasa por la cabeza presentarse como artista. Creo que esto es súper importante porque, bueno, por ejemplo, ahorita con todo esto que pasó con lo de la pandemia, muchísimas profesiones se consideran esenciales y no estoy diciendo que no esté bien, por supuesto que no. Creo que lo que hacen los médicos, lo que hacen los maestros, lo que hace el personal de primera línea es súper importante y es necesario que se les pague adecuadamente por ellos y que se les proteja. Sin embargo, a través de toda la cuarentena y a través de todo lo que estuvo pasando y estos momentos tan difíciles que pasamos el año pasado como humanidad, creo que el arte también es gran parte de lo que nos sacó adelante. Creo que poder tener la oportunidad de ver series en internet, poder ver películas, poder escuchar música, poder escuchar podcast, todo eso, aunque pareciera que no fue vital, fue algo súper importante que nos sacó adelante como humanidad, poder leer un libro, cosas que ni siquiera a veces no tomamos en cuenta fueron tan importantes como tener que comer, o bueno, no sé, yo lo considero así, o imagínense cómo hubieran pasado la cuarentena sin entretenimiento, ¿no? Y muchas veces como artistas menospreciamos lo que hacemos porque creemos que no es vital o creemos que no es importante, pero realmente es muchísimo, muy importante. Bueno, yo eso lo considero. Y Amanda trata este punto de que tenemos que eliminar esa duda en nuestra cabeza que nos dice que lo que hacemos
no es valioso, que no merecemos pedir un intercambio justo por lo que estamos creando. A mí me parece que en estos momentos en que también se habla muchísimo acerca del socialismo y del capitalismo y de cuál es un mejor sistema económico, también existe otra opción que no es ni socialismo ni capitalismo, que es la cooperación entre los unos y los otros, es la empatía, la compasión, un sistema económico generado en conexiones humanas y empatía orgánica por las personas, me explico, no en un sistema económico en el que el precio de algo es nada más por su utilidad física e inmediata, sino en querer ayudar realmente a la gente. También trata otro tema súper importante que es cómo los artistas poco a poco se han ido como separando de su público y empiezan a convertirse en estas figuras que idolizamos pero que no respetamos y no tratamos como iguales. Y viceversa, ellos tampoco no tratan ni a su público y a sus fans como iguales y se crean como estas figuras idolizadas pero distantes. Y bueno, no sé ustedes si son fans de Amanda Palmer, pero ser fans de Amanda se siente como si fuéramos amigos, ¿no? O sea, no sé si ustedes sigan su música, pero seguir su música es conectar con toda su vida porque ella comparte muchísimo. Y en este compartir, en esta apertura, pues se muestra vulnerable y hace que conectes con ella a un nivel mucho más profundo que otros artistas que no conocemos en absoluto, ¿no? Les quiero leer otro fragmento para que entiendan un poco más de qué se trata el libro. En su libro ella dice que no es tanto el acto de pedir lo que nos paraliza, sino lo que se esconde detrás, el miedo a ser vulnerable, el miedo al rechazo, el miedo a quedar en deuda, a parecer necesitado o débil, el miedo a no merecer la ayuda, el miedo a que no sea justo que la pidamos, el miedo a dar a entender y a reconocer que se tiene miedo. Esto se me hace muy importante porque estamos tan acostumbrados a querer hacer todo por nosotros mismos que justamente pedir ayuda se siente como un acto de debilidad y no tendría por qué ser así. Al contrario, tendría que ser un acto de verdadera conexión humana. Y ella menciona que el problema surge cuando pedimos algo asumiendo que el no es una respuesta válida. Cuando no permitimos ese no estamos pidiendo, estamos suplicando o peor aún, exigiendo. Los que son capaces de pedir sin vergüenza se ven a sí mismos en una relación de colaboración con el mundo antes que en competencia con él. Pedir ayuda con vergüenza viene a decir, eres más poderoso que yo. Pedir con condescendencia viene a decir, soy más poderoso que tú. Sin embargo, pedir ayuda con gratitud viene a decir, tenemos el poder de ayudarnos entre nosotros. Creo que esto es bellísimo y me sirvió muchísimo leer este libro. Como les digo, me llegó como en el momento exacto de mi vida. El libro salió en el 2014, sin embargo, lo acabo de leer porque hice justo un intercambio con una amiga. Yo le mandé un libro y ella me mandó un libro prestado y fue este libro que ella eligió. Y me llegó muchísimo porque a mí me cuesta mucho trabajo parecer débil, me cuesta mucho trabajo ser vulnerable, me cuesta mucho trabajo mostrarme débil y aceptar ayuda de los demás y me cuesta muchísimo trabajo abrirme emocionalmente y abrirme íntimamente en mis relaciones. Y creo que este libro, pues no digo así de que, uff, ya estoy curada, entre comillas, y ya voy a poder pedir y voy a poder ser vulnerable y voy a poder abrirme a mis emociones y voy a poder tener relaciones íntimas más satisfactorias y más abiertas, ¿no? Pero creo que fue un primer paso muy profundo y pues por eso vengo a platicar con ustedes de esto y a recomendárselos profundamente. Creo que ya hablé demasiado, me explayé mucho, no sé si hice sentido o no, pero para concluir, les recomiendo muchísimo este libro. Si ustedes son personas creativas, si se dedican a algo que no tiene un sueldo fijo, que no tiene un reconocimiento, una legitimidad hacia la sociedad, si ustedes son artistas,
Son cantantes, son pintores, son artistas gráficos, son poetas, hacen fotos en internet, escriben blogs, hacen videos o lo que sea y no saben cómo cobrar por su trabajo o no sienten que tienen el derecho ni siquiera a cobrar por su trabajo, les recomiendo este libro infinitamente. Si ustedes son personas a las que les cuesta pedir ayuda, a las que les cuesta mostrarse vulnerables y a las que les cuesta mantener relaciones íntimas por miedo a abrirse y a mostrar esta vulnerabilidad, también se los recomiendo profundamente. Si ustedes son personas que pelean todos los días contra la policía del antifraude o comúnmente conocido como el síndrome del impostor, también se los recomiendo profundamente. Y si ustedes son fans de Amanda Palmer o no la conocen, les recomiendo que lean este libro y busquen la plática de su plática en TED Talks, que se llama justamente The Art of Asking, y también se las recomiendo profundamente. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Es un poquito, no es tanto un review del libro, sino como una reseña y por qué se los recomiendo y por qué me gustó a mí. Y bueno, espero que me dejen en sus comentarios lo que piensan acerca de pedir, lo que piensan acerca de este nuevo modelo económico basado en la colaboración, en la empatía y en la compasión, que yo creo que es absolutamente posible y creo que es una gran alternativa al socialismo y al capitalismo y a todas estas cuestiones que nos martirizan en la actualidad. Y espero que me compartan todo lo que piensan, todo lo que les gustaría ver en este blog, escuchar. Y bueno, pues eso es todo. Es un poquito más cortito de lo habitual porque bueno, ahora no tenía nada a quien entrevistar más que a mí misma, pero igual espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté muchísimo compartir con ustedes este libro y a una de mis artistas favoritas que es Amanda Palmer. Em, y bueno, eso es todo. Bye.